Hola a todos y bienvenidos una semana más a Prematuros y Valientes, un podcast creado para intentar ayudaros, intentar acompañaros en este proceso tan complicado que es el tener un bebé prematuro. Si estáis pasando por este proceso o si habéis pasado por él, espero que con estos capítulos os pueda ayudar, os pueda acompañar, os pueda confortar un poco en esos momentos que es verdad que se hacen muy, muy cuesta arriba. En estos capítulos he ido hablando un poco pues, de cómo fue la evolución de mi hijo, de cómo fueron, pues, cómo fue mi embarazo, cómo fue el parto, los días en la UCI, el paso a intermedios, cómo cuando nos fuimos a casa. Lo he ido contando así, pues bueno, pues un poco para que fueseis viendo cómo ha sido nuestra historia. En este capítulo me gustaría contaros un poquito cómo estamos a día de hoy y haciendo pues un poquito un resumen de cómo ha sido el proceso. Mi hijo nació, como ya os comenté, con 5 más 6 semanas, pesó 715 gramos y se quedó 580. Es verdad que el proceso de coger peso fue un proceso bastante complicado, sobre todo lo que es llegar al punto de partida, por decirlo así, que es el kilo, porque es verdad que yo me acuerdo cuando ingresaban niños en la UCI y eran niños que pesaban más de un kilo, pues 1,1 kg, 1,2 kg. Es verdad que yo a los papás siempre les decía, nada, no os preocupéis, vais a estar unos días aquí y enseguida os vais a casa porque pesa más de un kilo. Es verdad que el pesar más de un kilo, si habéis pasado por esto, seguro que lo habéis visto. eh, el hecho de ver esos niños que pesan más del kilo ya, pues son niños un poquito más fuertes, se ve todo diferente, por decirlo así. Pero claro, estamos hablando de que mi hijo fueron 715 gramos y se quedó en 580. Recuerdo el primer día que le bañaron, porque bueno, pues evidentemente no les bañan y demás, pero claro, ya en el proceso en el que estaba mi hijo, que estaba más estabilizado y demás, pues me dijeron, vamos a bañarle, Silvia, que él lo necesita también, le va a venir muy bien. Es más, detrás de las orejitas, al tener tanto tiempo la BiPAP y la CPAP, al tener, claro, las gomitas haciendo que la oreja estuviese tan pegada, pues tenía, imaginaros, era una suciedad increíble. Pues le bañaron en una bañera de muñecos y aún así sobraba bañera. Entonces son cositas que vas viviendo, que vas viendo que bueno, que es verdad que tu hijo va evolucionando, pero que cuando te paras, por ejemplo, a día de hoy te paras y echas la vista atrás y te pones a pensar en todo lo que habéis vivido, lo que habéis pasado, pues un poquito se te pone la piel de gallina. Es verdad que fueron 67 días en la UCI. Vimos muchas cosas, pasamos muchas cosas. Es verdad que ya en un capítulo os comenté, pues, bueno, la pérdida de una de las bebés que había con nosotros en la UCI. Em, por desgracia, no es la única que vivimos. Es verdad que en nuestra UCI, en el proceso de los 67 días en la UCI nuestra, en la UCI B que llamaban, sí que es verdad que fue el único fallecimiento que vivimos, pero bueno, vivimos el de otras unidades y es un proceso que es verdad que te marca. Sí que os comenté que leí una vez un artículo en el que una mamá decía que, bueno, empatizabas muchísimo, y es verdad que empatizas muchísimo con las demás familias, pero sí que es verdad que inevitablemente siempre piensas y pides que lo malo que ocurra no sea en tu incubadora. Así lo titulaba la madre de este prematuro. Y es verdad, no se trata de ser egoístas, no se trata de desear el mal a nadie, pero evidentemente lo que pides es que tu bebé salga de esa, que salga bien y que todo lo que le tenga que pasar no le pase a tu bebé. Pero es cierto que cuando vives procesos complicados y delicados de otros bebés, de otras familias, pues lo vives como si fuese tuyo. Y sí que es cierto que vivimos el proceso de otra pérdida más avanzada. No fue en nuestra UCI, pero sí que los papás estaban en nuestra UCI porque había sido un parto múltiple.
y que es verdad que con estos papás ya habíamos convivido más tiempo. Entonces es como que se hace todo aún más cuesta arriba, pero porque era como que todos los días ellos vivían el último día, porque la cosa estaba muy complicada. Entonces vivías ese sufrimiento muy de cerca, porque también estaban en nuestra UCI, se iban intercalando de UCIs por las circunstancias, pues bueno, no pudieron estar ubicados todos en la misma UCI. Entonces es verdad que veías esas caras, les mirabas a los ojos y decías, jope, es que no quiero ni pensar por lo que estáis pasando, porque de verdad que es una situación de un vacío absoluto, de una impotencia de decir, pero ¿por qué esto a mí? ¿Por qué me está pasando a mí? Y es verdad que es un momento muy delicado. Y luego el proceso de la despedida, es verdad que lo vivimos también de cerca, porque como ya os digo, estos papás teníamos mucha relación con ellos, y cuando le ofrecieron a su bebé, una vez que ya les dejó, pues le ofrecieron a su bebé para que pudiesen despedirse de él de forma tranquila, ellos dos solos con su bebé en una habitación aparte. Es verdad que cuando te lo contaban, pues sí que es verdad que es una sensación de alivio por una parte, porque dices, bueno, ha acabado ya todo, ya ha dejado de sufrir mi bebé y me voy a despedir de él, nosotros tres solos en una habitación, pero es un proceso muy, muy jodido. La verdad es que es muy jodido, porque dices, por lo menos yo, yo os digo de verdad que yo decía, jolín, todo esto, ¿para qué? O sea, ha padecido un montón. Y jolín, qué injusta la vida, ¿no? Al final se va. Entonces es verdad que, pues eso, a día de hoy, echando la vista atrás, dices, jope, qué duro, ¿no? Qué duro pasar por todo el caos que vives de golpes. Recuerdo un capítulo que os contaba que os decía, es que me daban tortas por todos los lados, me caía, me volvía a levantar, me daban otra torta y es así como te sientes que vas un poco moviéndote por la vida realmente. Te vas, o sea, tú vas, yo recuerdo esos días como que yo me movía por la vida, pero realmente no sabía, o sea, eran pues recibir tortas y más tortas. Yo recuerdo de montarme en el metro y decir, miraba a la gente, ¿vale? Yo miraba a la gente y pensaba, jolín, ¿esta gente tendrá algún problema? ¿Habrá pasado por algo parecido a lo que estamos pasando nosotros? ¿Serán felices en su vida? Sé que es absurdo pensar esto porque evidentemente cada uno vivimos nuestros problemas de una forma diferente y evidentemente para nosotros nuestros problemas son los más grandes y los más importantes en el mundo, pero sí que es verdad que te paras a analizar mucho y aprendes un poquito a valorar lo realmente importante de la vida. Es verdad que pues cuando mi hijo empezó a andar, cuando mi hijo empezó a hablar, cuando mi hijo me sonrió por primera vez, pues son logros que evidentemente en condiciones normales como que no los valoras. No sé si me explico. Yo con mi hija, pues inevitablemente das por hecho que va a hablar, que va a andar, que va a ir todo bien, pero porque hasta el momento ha ido todo bien. Entonces, jolín, evidentemente que sabes que pueden pasar cosas, pero das por hecho que todo va a ir bien. No tiene por qué, pero tú lo das por hecho. Pero con mi hijo no fue así. Con mi hijo yo decía, venga, venga, vale, me ha sonreído, me está mirando, está haciendo contacto visual conmigo. Qué importante es eso para su cerebro. Jolín, ha empezado a gatear, ha empezado a andar. Todo eso que dices tú, lo das por hecho. Qué importante es cuando nuestros hijos lo consiguen y cómo lo valoramos. Que dices, jope, estoy valorando el que puede andar, el que puede hablar, cuando en circunstancias normales probablemente no lo hubiese valorado tanto. Entonces dices, jope, qué jodida la vida esta. Es verdad que pues él ahora en noviembre hará 11 años, justo nació un día antes de celebrarse el Día de los Prematuros, nació el 16 de noviembre y es verdad que cumple 11 años. Y os comentaba en capítulos anteriores que el miedo nunca se pierde y es verdad que yo soy consciente que, que nunca lo voy a perder.
pero porque es lo que os digo, siempre estás agradeciendo y valorando otro pasito más que das. Es verdad que él, pues a día de hoy lleva una vida normal. Es verdad que, como os comentaba, ha costado mucho y a día de hoy cuesta. Come regular. Es muy delgadito, es un niño muy, muy delgado, no está en 20 kilos rozando, sube, baja, ahí oscila. Y, y es verdad que, este fin de semana que nos hemos juntado con unos amigos que tienen 2 niños y su niña mayor tiene la edad de mi hijo. Los comparas, dichosas comparaciones que no tienes que hacer, pero las haces y dices, jolín, es que mi hijo es muchísimo más chiquitito que ella, muchísimo más delgadito. Y es verdad que lo notas porque dices, jope, esa cosa de, pues la hija de mis amigos, pues como que no le tiene miedo a nada, digamos, ¿no? Vamos a decirlo así, que es muy echada para adelante y tal. Y es verdad que tú puedes tener un niño que sea menos echado para adelante. El mío encima, aparte de sus miedos, es poco echado para adelante, por decirlo así. Pero es verdad que inevitablemente comparas y surgen los miedos. Surgen los miedos. Yo, echando la vista atrás, recuerdo el proceso para la elección del cole y yo decía, madre mía de mi vida, ¿cómo va a ir al cole mi hijo? Si es muy chiquitito, es muy delicado, es imposible. Es verdad que cuando le hicieron la valoración pedagógica, pues le hicieron una valoración pedagógica para ver si podía hacer la escolarización con los niños de su año, de su edad, o aconsejaban retrasarla un año. Cuando a nosotros nos dieron el visto bueno y nos dijeron que el niño estaba en condiciones de escolarizarse con los niños de su edad, evidentemente, imaginaros, para mí eso fue como, madre mía, o sea, objetivo cumplido, de momento ahora, en ese sentido, está bien y es como todos los niños de su edad. Pero claro, empieza el proceso de decir, ¿y qué cole elegimos? ¿Estará bien? ¿Le tirarán al suelo? ¿Le harán daño? O sea, eso yo lo he pensado 1000 veces, mil veces, de verdad. O sea, para mí yo le veía, decía, madre mía, con lo chiquitito que es. Y es verdad que el primer año del cole fue durísimo. Durísimo, durísimo, con un ingreso de por medio, porque las bronquiolitis dichosas estuvo hospitalizado. Bueno, pues os puedo decir que estaba más tiempo en casa que en el cole. Es verdad que las profes me decían, jope, pero tráele más, tal. Las entiendo también, ¿va? Pero yo decía, pero ¿cómo voy a llevar a mi niño al cole si mi niño es tan malo? O sea, ¿qué necesidad tiene de mi niño estar pasándolo mal? Sí, vamos a ver, puede estar mucho mejor con su madre en casa. Y es verdad que fue un año muy, muy complicado, el primer año de cole. El segundo es verdad que fue más llevadero, no pasó tanto tiempo en casa. Es verdad que en el segundo año le tuvieron que intervenir de hipospadia. No sé si alguno de vosotros ha tenido que pasar por esto, pero bueno, es una malformación. Por explicarlo así muy breve y de forma súper sencilla, es que el agujerito por donde él hacía pis no lo tenía en el centro de la colilla, sino que lo tenía un poquito más abajo. Entonces hubo que intervenirle de esto. Él es verdad que ya estaba intervenido de una hernia inguinal, pero es verdad que fue un proceso súper rápido. La verdad es que fue una operación salió muy bien, gracias a la vida salió muy bien. Pero es verdad que al alta ya se fue a casa con un bulto en la zona de la ingle. Y es verdad que el ecografista, justo el día que nos íbamos de alta, que fue cuando le hicieron la ecografía, me decía, mira, has visto que le he intentado puñetear para que llore, para que rabie, con el hecho para distinguir si era una hernia o no. Y me decía, y no consigo diferenciarte y decirte si es una hernia o es el testículo que está en el canal inguinal. No sé decirte, sinceramente, si es una hernia o no. Y bueno, pues esto fue, mi hijo nació en el 2014, en el 2016 le tuvieron que intervenir porque efectivamente era una hernia. Y es verdad que me acuerdo que un día estábamos en el parque y de repente se puso a llorar el pobrecito mío como un loco, no sabíamos qué le pasaba. Y es verdad que ahí se le encendió la bombilla a mi marido y cuando subimos a casa le miró y tenía la hernia fuera. Es verdad que se la conseguimos
reducir y le llevamos al hospital. Y bueno, es verdad que ya me dijo la cirujana, mira, como es un gran prematuro, no voy a correr el riesgo de que un día vengas a urgencias porque no has podido reducir la hernia y haya que intervenirle de forma urgente. Prefiero programar una cirugía y así fue. Él ingresó el día de antes y se fue de alta el mismo día de la intervención porque salió muy bien y todo fue estupendo. Sí que es verdad que la intervención de hipospadia también ingresó un día antes, pero bueno, es verdad que como se toca la uretra es súper dolorosa y, y fue horrible. Yo, de verdad, que no es porque sea mi hijo, pero es verdad que es un niño que ha sido muy tolerante al dolor. El día de hoy es verdad que no es un niño quejicoso, o sea, tiene que estar muy mal para que él te diga que está mal, que se encuentra mal, porque no es para nada un niño quejicoso, ni un niño que enseguida te diga, mira, necesito algo de medicación, algo. No, no, es verdad que aguanta mucho, pero sí que es de verdad que la noche después de la intervención tuvo unos dolores horribles, 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 que menos mal que le pusieron el calmante súper rápido y se le pasó, pero el niño decía, por favor, quitarme este dolor. O sea, yo sí que es verdad que la intervención de hipospadia la recuerdo y todavía se me pone el pelo de punta, porque es verdad que, como os digo, tuvo esta noche de dolor súper intenso. Es verdad que se lo calmaron y él se quedó dormido y pudo descansar. Al día siguiente ya nos dieron el alta y se fue. Claro, él ya controlaba esfínteres, pero claro, se fue de alta con una sondita y con una especie de donut que le ponen en la colita y con doble pañal. Todo esto era para, evidentemente, que la zona estuviese lo más seca y lo más limpita posible. Es verdad que, bueno, hacerle el cambio de pañal era, bueno, pues hacerle el cambio del pañal externo. Si se hacía caca, tenías que cambiarle, bueno, eh, horrible, ¿vale? Para mí, ¿vale? No sé si habéis vivido esa experiencia, pero para mí fue, y os digo, soy enfermera, he visto muchas cosas, pero para mí, de verdad, para mí de hecho me paralizó, porque él estuvo, cuando nos fuimos de alta, estuvo 4 días en casa con la sondita puesta, con el donut y con el doble pañal. Como os digo, el pañal externo se cambiaba con el pipí y el pañal interno había que cambiarlo si se hacía caca. Y había que limpiar muy, muy, muy bien la zona para no correr el riesgo de que se infecta, volver a intervenir, pues imaginaros, ¿no? Para mí cambiarle el pañal del pipí ya suponía, pero porque no quería que tuviese dolor, no quería que sufriese. Yo me acuerdo que la primera noche en casa, ya cuando nos dieron el alta, él estaba con su medicación para el dolor pautada. Rigurosamente se la daba porque no quería, o sea, se la daba a la hora porque no quería que se me pasase un minuto y que él tuviese dolor. O sea, era clavado, o sea, yo recuerdo las noches sin dormir. Y me acuerdo que el pobrecito me decía, mamá, le cogía y me decía, mamá, cántame, cántame, porque le cantaba y pues no sé, le aliviaba, se le pasaba el dolor, no sé. O sea, no os puedo decir qué era, pero el pobrecito me lo decía porque lo pasó lo mal, el pobre lo pasó mal. Y me acuerdo que la cirujana que lo operó me dijo, pues mira, te vas a venir a urgencias el sábado porque yo estoy de guardia, así le valoro y veo a ver si le podemos quitar la sonda. Vimos la luz. Dimos la luz porque sí que es verdad que se la pudo quitar, la zona estaba súper limpita, estaba súper bien y es verdad que él también vio la luz. Pero es cierto que la cirujana me recomendó, mira, si tienes la posibilidad de quedarte con él en casa unas 2 semanitas, 3 si lo puedes alargar por el tema de que la zona cicatrice bien y no llevarle al cole, mucho mejor, porque evidentemente cualquier golpe, pues eso, que entrase ahí un poquito de arena típica del patio del cole, tal, pues va a suponer que esto se nos complique. Y es verdad que estuve con él en casa sin llevarle al cole. Y es lo que os digo, fue la etapa pues que más tiempo pasó en casa en este segundo curso, porque es verdad que por lo demás fue un curso que fue bastante bien. Y recuerdo que es a lo que iba, que luego he metido otra cosa, es verdad que de estos 4 días que estuvimos en casa, pues él, y eso que era un niño que hacía caca todos los días, pues hizo solo un día caca. Es verdad que era normal, porque claro, él tenía miedo al dolor. Entonces hizo caca un día. Y os juro
por mi vida que fui incapaz de cambiarle el pañal de caca. Me vais a decir, eres torpe, eres tonta, hija mía. Fui incapaz. Tuve que llamar a mi marido. Es verdad que coincidió que él se pudo escapar del trabajo. Ahora mismo no os puedo decir muy bien por qué. No sé si es que estaba en la hora de la comida no lo sé, pero él pudo venir y se lo cambió él, porque ya os digo que yo me paralicé. O sea, no, imposible. O sea, imposible, no pude. O sea, fue como, no puedo tocarle, no quiero hacerle daño. Y esto es jodido, ¿eh? O sea, es verdad que es jodido porque lo vives y dices, joder, ¿pero qué me está pasando? ¿Qué me está pasando? No reacciono, ¿qué pasa? No sé, estoy tonta, no pude, no pude. Por eso os digo que muchas veces que, jolín, no os machaquéis, ¿vale? Estáis haciendo todo lo que podéis. O sea, no se puede más. Y somos humanas, somos humanos. Al final, nosotras también tenemos miedo, nosotras también nos paralizamos, también necesitamos nuestro momento de decir, jope, ya está bien, ¿no? Entonces, ya os digo que para mí fue el decir, pero ¿qué está pasando? No sé. Y ya os digo, luego es verdad que estuve cuando ya, pues es verdad que le quitaron la sonda y ya le quitaron el doble pañal, el donus, ya le quitaron todo. Él estaba muchísimo mejor. Sí que es verdad que me dijeron que intentara que no caminase mucho los primeros días, así es que me bajaba con él a dar paseos con el carrito de paseo, que él ya no lo usaba, pero lo utilizamos para eso. Me decían, jo mamá, llévame al parque, aunque sea, lo veo de lejos. O sea, él también era consciente de que tenía que tener mucho cuidado y demás. Y ya en la última revisión, pues ya le dieron el visto bueno y ya volvió al cole. Y fue un segundo año más llevadero. Y luego el tercer año de infantil, pues vino el COVID, el maravilloso COVID. Fijaos que he pasado miedo, mucho miedo, y lo sigo pasando. Pero los años del COVID fueron una auténtica tortura, ¿vale? Os puedo garantizar que yo creo, bueno, torturé a mi pobre marido, torturé a mi pobre hijo y me torturé a mí misma porque, ojo, cómo viví esos 2 años. Los viví en un pleno, o sea, era un ay continuo. Vivir en una incertidumbre continua, 24 horas. Y nosotros estuvimos 2 años sin salir de casa, tal cual os lo cuento, ¿vale? Entonces, es lo que os decía, el tercer año del cole lo empezó, bueno, relativamente bien. No, no hubo muchos altibajos, procesos de ponerse malito, faltar algo y demás, pero bueno, bien. Recuerdo que en febrero hicieron el carnaval, que se disfrazó de Harry Potter, estaba súper contento, súper feliz, y luego vino el proceso de que pues nos tuvieron que meter en casa por la pandemia del COVID. Y él terminó lo que es tercero de infantil desde casa, como todos los niños hicieron al final, que terminaron esa última parte del cole en casa. Pero luego venía primero de primaria. Primero de primaria, que veníamos de un verano con COVID en los que la cosa había repuntado otra vez, había habido más contagios y era una enfermedad a nivel respiratorio. Y evidentemente donde mi hijo más fallaba era a nivel respiratorio. De hecho, a él le tocaba la revisión con el neumólogo y nos la hicieron telefónica. Y nos dijeron que bueno, que ya valoraríamos saber cómo estaba la cosa, si le iban a ver o no, pero que al ser patología a nivel respiratorio, pues evidentemente no le iban a citar en el hospital. O sea que fue pues una situación bastante complicada, bastante complicada. Y bueno, este capítulo os lo dejo aquí para no enrollarme más, dejaros respirar un poquito y contaros mi aventura, nuestra aventura con el COVID y con el cole, que fue pues una peripecia también. Así que lo que os digo siempre, os mando
todo mi ánimo, toda mi fuerza. No os rindáis, no os rindáis. Sois más fuertes de verdad de lo que creéis. Vais a sacar fuerzas de donde creéis que no las tenéis, pero las tenéis. Y vais a poder, de verdad, os lo digo. Confiad. Nos escuchamos la próxima semana. Un abrazo muy fuerte. Adiós.